Sí, probando 1, 2. Bueno, antes de que vean previo a este video, ustedes ya revisaron la lectura y los otros dos videos que les mandé, ¿no? De los circuitos aritméticos. Como habíamos visto en teoría, realizamos sumas binarias, suma, resta, división, multiplicación binarias. Y también, bueno, existen circuitos que realizan esas operaciones aritméticas. Para esta primera parte vamos a ver la suma de números binarios. En este caso, en la revisión de la lectura se menciona el circuito aritmético de un bit. Aquí tenemos un ejemplo. También vimos que un semisumador, que es el que va a hacer una suma de un bit, está formado por una compuerta XOR o conocida también como OR exclusiva, y una compuerta AND, que es la que multiplica. Entonces, con estas dos compuertas se hace un semisumador, el cual va a estar formado, bueno, aquí tenemos su diagrama de bloques. Este semisumador está formado por dos entradas, entrada A y B, y dos salidas, la salida de la suma y una salida de acarreo. La salida de acarreo, como ya lo habíamos visto anteriormente en los ejercicios. Para visualizar los resultados del semisumador, colocamos dos LEDs, un LED para el resultado de la suma y un LED para el acarreo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos esta operación, esta suma binaria de un bit, donde va a sumar A más B. Entonces sabemos que, bueno, en este ejemplo 1 más 1, su resultado sería 0, 1. Entonces, como mencionaba, o como lo resolvemos, es 1 más 1 es 0 y llevamos 1, llevamos O acarreo de 1. Entonces, este acarreo de 1 ya no tiene otro bit para sumarse, entonces se baja directamente. Entonces, nuestro resultado de derecha a izquierda sería 0, 1. Entonces, esto se representa aquí en el circuito. Vamos a hacer una pequeña simulación. Ok, aquí en el deep switch, mi primer palanca representa la entrada A desde el menos significativo, y la segunda palanca, la entrada B, el más significativo. Entonces, como dice la operación que tenemos de ejemplo, es 1 más 1. Entonces se da por entendido que las dos palancas deben de subir. Entonces subimos las dos palancas para hacer 1 más 1. Y vemos aquí el resultado, donde en la primera columna de la suma de 1 más 1 da 0. Por lo tanto, el LED de la suma está apagado para representar el 0. Y tenemos un bit de acarreo. Este bit de acarreo se representa con el LED de color verde, el LED número 1, que está encendido. Entonces ya se baja directamente y el resultado es 0, 1. Entonces 0 para el LED apagado y 1 para el LED encendido. Entonces las dos señales, tanto la de A y la de B, entran por la compuerta AND y a su vez por la compuerta XOR. Para representar XOR, lo que va a hacer es la operación A más B exclusivo, y nos va a arrojar el resultado en el LED número 2 de la suma, que es 1 más 1 igual a 0. Si ustedes observan la tabla de verdad de la XOR, bueno, tenemos que las dos entradas, cuando son iguales, nos va a dar un 0. Y la compuerta AND se va a encargar de darnos el acarreo. Entonces aquí tenemos el acarreo que nos da la compuerta AND. Entonces, en este semisumador tenemos dos entradas, dos salidas. Dos entradas de los bits, la salida de la suma donde se ejecuta, y
el acarreo. En este caso, si tuviéramos 1, 0, en otro ejemplo, entonces 1 más 0 sería 1 y no tenemos bit de acarreo. Entonces, si hacemos ese ejemplo, 1 más 0, aquí 1 más 0, tenemos que bajar esta palanca. 1 más 0 sería solamente 1 y no tenemos ningún acarreo. Entonces aquí tenemos que el LED de acarreo se apaga y solo se queda prendido el LED del resultado de la suma. Si en el caso de este ejemplo si tuviéramos 1 más 0 sería solamente 1 y pues en acarreo no tuviéramos nada, entonces aquí sería acarreo 0 y suma de 1. Entonces así funciona el semisumador, que también lo vieron en los videos anteriores de YouTube. Entonces, si queremos sumar más bits, necesitamos diseñar un sumador completo. Aquí tenemos en la lectura previa, tenemos cómo se diseña un sumador completo. Aquí tenemos la imagen del apunte, el sumador completo, donde tenemos el sumador completo está formado por dos semisumadores. Aquí observamos que tenemos dos compuertas XOR y dos compuertas AND y una OR para sumar. Entonces tenemos dos entradas de A y B de los bits. Tenemos una entrada, que es esta entrada que tenemos acá es acarreo de entrada para la primer suma que ejecuta, y tenemos la salida de la suma y la OR nos va a entregar el acarreo de salida en caso de que lo haya. Entonces, para sumar más bits necesitamos un sumador completo. Nos vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos ya un sumador completo, ya hecho con compuertas lógicas. Tenemos los dos XOR, tenemos dos AND y una OR. Entonces, para hacer esta suma de ejemplo, este es un sumador de 2 bits. Entonces ya aquí necesitamos, para hacer la suma de 2 bits necesitamos conectar dos sumadores completos. Aquí en este primer recuadro que muestro es el primer sumador completo, y en este segundo tenemos el otro sumador completo. Si vemos aquí en este ejemplo de esta suma, tenemos 1 más 1, y en la siguiente columna tenemos 1 más 0. Aquí tenemos cómo es que se representa desde el menos significativo al más significativo. En la primera columna tenemos A0, menos significativo. En la siguiente columna tenemos A1 del más significativo. Con el que se va a sumar sería B0, menos significativo, y el siguiente B1, el más significativo. Entonces aquí tenemos el dip switch. Cada palanca representará a un número binario de un bit. Entonces nosotros queremos ejecutar esta suma, y en teoría, bueno, este es 1 más 1, 0, con acarreo de 1, o llevamos 1. Entonces después ejecutamos la suma de 1 más 1, más 0, entonces 10, 1 más 1, 0, y llevamos 1. Como este 1 de acarreo ya no tiene con qué sumarse, pues se baja directo. Nuestro resultado desde el menos significativo al más significativo, de derecha a izquierda, sería 0, 0, 1. Donde el resultado de la primera columna es el sumador 1, el resultado de la segunda columna sumador 2, y el acarreo que se bajó sería C4. C4 significa acarreo de salida. C2 significa
acarreo de entrada de mi sumador. Ok, aquí tengo marcado qué significa cada una de las terminales. C1 es acarreo de entrada. ¿Sí? Este es para mi primer sumador completo, C1. Si ustedes observan, C1, que es el acarreo de entrada, está conectado a tierra. ¿Por qué? Porque este C1 me está indicando que es un acarreo de entrada para la primer columna. Pero resulta que en la primer columna no tengo un acarreo a la entrada. ¿Por qué? Porque apenas voy a empezar, es el principio de la suma y no hay ningún acarreo aquí arriba. Entonces, como no hay ningún acarreo de entrada, entonces este C1, que es acarreo de entrada, se conecta directamente a tierra, para que haya un 0 aquí en esa entrada. Después se ejecuta la suma, 1 más 1, 0. 0. Y llevo una o acarreo de 1. Este acarreo que se genera va a salir por C2, que es esta parte de aquí. C2, que es la salida de la OR. Aquí va a salir el primer acarreo, que me lo va a representar por el LED3, el LED número 3. Entonces, cuando se lea el acarreo, este LED debe de encenderse para representar este 1 de acarreo de C2. Este acarreo está ahora ya en la segunda columna, el cual debe de entrar, este 1 debe de entrar al siguiente sumador. Entonces, si ustedes observan, C2, la señal de C2, que es el acarreo de salida, me lo voy a llevar y lo conecto a C3, que es el acarreo de entrada, para que pueda ser sumado con el 1 que ya tenemos aquí, de la suma original. Después se va a ejecutar de la siguiente manera. Es 1 más 1 y nuevamente 0 con acarreo de 1. Este acarreo de 1 va a salir por C4. Y C4 es mi salida, es un acarreo de salida y va a ser representado por el LED número 4. Y este 0 de aquí abajo, va a estar representando por el sumador número 2, que es este símbolo, representado por el LED número 2. Entonces, si lo simulamos, simularlo, lo simulamos aquí en el Deep Switch. Entonces, lo menciono así, es 1 más 1, 1 más 1, y después la siguiente columna es 1 más 0, 1 más 0, y esta otra palanca se queda abajo para representar este 0 de aquí. Muy bien, ¿cómo se ejecutó la suma? Entonces fíjense bien, aquí en la primera columna tengo 0, 0, 1. Aquí el LED número 1 está apagado, 0. El segundo LED 0. Y el cuarto, el LED número 4, 1. 0, 0, 1. Aquí ya me representó el resultado de la suma. Y el LED de color verde me está representando el acarreo de C2. ¿Quién es el acarreo de C2? C2 es este acarreo, es este acarreo de salida, es este LED, es este 1 de acarreo, representado en color verde con el LED 3.
Y el siguiente acarreo, representado por C4, es este LED número 4, que es el que se baja directo porque ya no tiene otro bit con quien sumarse. Ajá. Entonces así funcionan los sumadores. Podemos hacer otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de suma, donde tengo 1 más 1, 0, y llevo 1. 1 más 1 más 1 es 1 y llevo 1, según la regla de las sumas que vimos anteriormente en teoría. Entonces mi resultado, como este acarreo representado por C4 ya no tiene otro bit con quien sumarse, pues se baja directo. Mi resultado del menos significativo al más significativo es 0, 1, 1. ¿Sí? Los resultados de las columnas, los sumadores, de la columna 1, de la columna 2 y el 1 del acarreo 4, que es el acarreo de salida. ¿No? Entonces es 1, 1, 1 más 1 más 1 más 1, y eso lo vamos a representar en este circuito. ¿No? Todos son unos. Me dirijo a mi deep switch. Ajá. Aquí tengo que levantar este 1. 1 más 1 más 1 más 1. Quedamos que el resultado es 0, 1, 1. Aquí tenemos los LEDs y LED 1 es 0 desde el menos significativo. 0, 1, 1. Este es el acarreo 4, el C4, el acarreo de salida, que es representado por este C4, el LED rojo. Y tenemos el LED3, el LED número 3 es el acarreo de salida 2 de C2, que es este número 1 que tenemos aquí, representado por este LED número 3. Entonces aquí tenemos el primera columna 0, segunda columna 1, el acarreo de C4 en 1, que este ya es representación del resultado, y este bit, este LED 3, me representa el acarreo de salida de C2, que es este 1. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan los sumadores completos. Ajá. Ustedes en la práctica van a tener que hacer una suma de 3 bits. Una suma de 3 bits y van a utilizar 3 sumadores completos conectados. ¿No? Y obviamente tienen que conectar otro diodo LED para representar el resultado.